Bienvenido una vez más a este tiempo hermoso que Jesús nos regala en esta noche para alabarle, para exaltarle y darle lo mejor de nuestras vidas y celebrar a aquel que nos ha dado vida.
Te cantamos a ti, Jesús. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Y a Él me haces volver a vivir. Oh, tú me haces volver a vivir. Oh, ese es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo. 1, 2, 3. Con tus palmas. Cantemos todos juntos, vamos a celebrar. Su nombre exaltaremos y no nos detendrán. Por tu constante amor, te doy mi corazón. Me haces volver a vivir, solo tú, Señor. Me haces volver a vivir. Oh, este es el momento. Oh, todo transforma. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Vamos a declarar que solo eres bueno, que no hay nadie como Él. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios. Te alabamos. Jesús, celebramos tu victoria y que nos has dado vida. Hoy podemos cantar y levantar nuestras voces. Oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Dile a Él, te alabo, te alabo. Oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno eres tú, Señor. Eres nuestra razón de alabar, Jesús. Otra razón no necesito, solo pienso en ti, Cristo. Ya no puedo contenerlo. Dile. Yo solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor. Y yo, no necesito otra razón para levantar a ti mi voz. Para alabarte, eres grandioso.
lindo. Te alabo porque creo que esto es más que emociones. Es el poder de tu amor, tu amor, tu amor. El poder de tu amor, tu amor, tu amor. El poder de tu amor. Y yo, necesito otra razón para levantar a ti mi voz. Para alabarte, eres grandioso. Quiero alabarte, eres grandioso. Quiero alabarte, eres grandioso. Solo te quiero a ti, más que suficiente eres tú. Te doy mi adoración a ti, a ti, a ti. Y no necesito otra razón para levantar a ti mi voz. Para alabarte, eres grandioso. Sí. 1, 2, 3, ¡vamos! Solo te quiero a ti, más que suficiente eres tú. Te doy mi adoración a ti, a ti, a ti. Te adoramos, te alabamos, Jesús. Exaltamos tu nombre por quien eres, por lo que has hecho, por tu sacrificio, que ha sanado mis heridas, que ha limpiado mis faltas. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Y las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció.
resucitado, el vivo está, Él ha ganado. Resucitado, el vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, el vivo está, Él ha ganado, decláralo, resucitado. Dale gracias a Él porque tenemos la victoria. Que nuestras enfermedades, nuestras faltas, nuestros temores, nuestro pasado, todo fue llevado a la cruz en ese madero. Cada gota de tu sangre nos ha limpiado y nos ha comprado, Señor. Gracias porque hoy nada ni nadie, dile Señor, que nada ni nadie tenga más valor tu presencia que tu sacrificio para mi vida. Que no haya nada ni nadie que se convierta en el Dios o en un ídolo. Nada ni nadie que ocupe el primer lugar en nuestros corazones. Sea Cristo Jesús el centro. Espíritu Santo, convence cada corazón, llénanos y ayúdanos a ser dadores, sembradores, agradecidos, alegres por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas, en nuestras familias. Bendecimos este tiempo hermoso, el cual agradecemos que podemos tener la oportunidad de sembrar en tu obra, que podamos sembrar abundantemente para recoger una gran cosecha, Señor. Bendice las ofrendas, bendice cada corazón que está dispuesto a dar lo mejor para ti en el hoy, en este momento y en cada circunstancia que tú nos presentes. Te damos gracias porque tú nos sostienes, porque tú suples, porque tú eres el dador perfecto, Señor, y nadie bendice como tú lo haces. En ti confiamos y te damos a ti en esta hermosa, Jesús, reunión, en esta noche preciosa. Sembramos con alegría en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eres digno, resucitado, resucitado, el vivo está, Él ha ganado, una vez más, resucitado, el vivo
hay un nuevo amanecer. Conozcamos nuestras próximas actividades. Hay un nuevo amanecer. Nos convoca a nuestro ayuno congregacional, el cual se llevará a cabo el día 22 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Inscríbete a través de nuestra página web. ¡Te esperamos! Familia y amada iglesia de Hay un Nuevo Amanecer, queremos compartir con ustedes una excelente noticia, y es que a partir del miércoles 7 de abril tendremos la bendición y la oportunidad de congregarnos y reunirnos a las 7:30 de la noche aquí en casa de manera presencial. Dejaremos de hacerlo los jueves, así que a partir de este mes que viene te animamos y te invitamos a que no olvides inscribir y separar tu cupo para lo que serán ahora nuestras reuniones presenciales a mitad de semana. No te lo pierdas y te esperamos. Dios te bendiga. Hola amiguitos, soy Oscar y los invito a que conozcan los horarios de nuestras reuniones en Nuevo Amanecer Kids. Domingos 9 de la mañana. Kids Junior, edades 3, 4 y 5 años, únicamente clase virtual. Kids Power, edades 6, 7 y 8 años, clase presencial. Kids Mega, edades 9, 10 y 11 años, clase presencial. 11 de la mañana. Kids Power, edades 6, 7 y 8 años, clase presencial y virtual. Kids Mega, edades 9, 10 y 11 años, clase presencial y virtual. Recuerda que las clases presenciales serán aquí en nuestra iglesia y como tenemos un cupo limitado, no olvides inscribirte con tiempo a través de nuestra página web www.hayunnuevoamanecer.com. Si deseas que tus niños asistan a nuestras clases virtuales, debes formar parte de nuestro grupo de WhatsApp. Si aún no formas parte de este grupo, puedes inscribirte con una de nuestras maestras a la salida de cada reunión. ¡Te esperamos! Oración de hombres en línea. Todos los viernes a partir de las 5:30 de la mañana. Mujeres en oración. Nos encontramos todos los martes a las 9 de la mañana en nuestro auditorio. Recuerda, hay un nuevo amanecer para nuestras vidas. Pero yo quiero en esta mañana compartir con usted. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Y le puse como título esta predicación, y al ver la fe de ellos. Y quiero que le demos un aplauso a la palabra de Dios antes de comenzar. Y que podamos abrir ahora en nuestras Biblias. Invito a que puedas abrir tu Biblia en Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. El título, y al ver la fe de ellos, y dice de la siguiente manera: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Padre, gracias por tu palabra en esta ocasión donde nos permites reunirnos una vez más para darte honra, gloria y alabanza.
y para recibir, Señor, el pan de vida que puede edificar nuestro ser interior y hacer posible que las convicciones poderosas celestiales predominen mientras estamos en este mundo, sobre todo lo que el enemigo ha sembrado y sobre lo que este mundo pregona, queriendo llevar a la ruina, a la destrucción y al infierno, Señor, a tu creación. Por eso te pido que nos hables y que podamos salir de este lugar llenos para poder bendecir y para poder llevar tu mensaje a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, el perdón de pecados es el tema central del Evangelio. Es la razón de ser por la cual Dios se hace hombre y viene a este mundo a entregar su vida. Entre los tantos temas importantes que tiene el Evangelio, el perdón es el corazón del mensaje de las buenas noticias. No tendría razón de ser que Jesucristo viniera a este mundo predicando el mensaje de buenas noticias, pagando con su vida para liberarlo de la condenación eterna y no hacer nada con el pecado que habita en la naturaleza caída del hombre. Porque el pecado fue lo que llevó a la humanidad a tener que vivir la consecuencia de una condenación eterna y transformar un mundo que Dios dijo que todo era bueno en gran manera cuando terminó de construirlo y de hacerlo. Ese mundo bueno se convirtió en un mundo maldecido, y maldecido por el mismo Dios. Dios maldijo esta tierra. Por eso Génesis capítulo 3, versículos 17, la parte A, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, cargar con todo el peso del pecado, soportando tanto dolor hasta morir desangrado en una cruz y perdonar, fue el precio que Jesús vino a pagar para rescatar a la humanidad y liberar al mundo de la maldición en que cayó por pretender hacer una vida separada de Dios. Entonces, en la última cena, Jesús establece algo que se llamó el nuevo pacto, haciendo un compromiso con sus seguidores y levantando la copa va diciendo estas palabras. Mateo 26, versículo 28, Jesús dijo: esto es mi sangre del pacto, dijo Jesús, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. La buena noticia del Evangelio entonces consiste en esto. Mateo capítulo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora, en la persona de Jesús, Dios mismo estaba acercándose a su pueblo como lo había prometido. Pero al hacerlo en forma humana, los judíos dudaban. Es por esa razón que cada milagro que relata Mateo demuestra que Jesús es Dios. Mateo escogió específicamente milagros, de tantos milagros que hizo Jesús, y todos los milagros que están en el libro de Mateo son para demostrarle a su propio pueblo que Jesucristo es Dios y que hace cosas que nadie pudo hacer. Mostrando que el Mesías tiene autoridad sobre la enfermedad. Si usted lee el capítulo 8, podemos leer varias cosas que a partir de ese capítulo que Dios hizo en la persona de Jesús. Leemos cómo sanó un leproso, cómo sanó al siervo del centurión, cómo sanó la suegra de Pedro y sanó a todos los enfermos que le presentaban, que le traían. Después seguimos leyendo y miramos cómo muestra su autoridad sobre la naturaleza. Cuando calmó los vientos y la tempestad, cuando cruzaron a la otra orilla del mar, cruzó con sus discípulos, ¿cierto? Y él se quedó dormido. Y bueno, hay una historia ahí tremenda también. Después también vemos cómo muestra la autoridad sobre la naturaleza, ¿cierto? Bueno, ya acabo de decirlo. Pero después también relata Mateo cómo Jesús tiene autoridad y poder para vencer a las fuerzas sobrenaturales de maldad, echando fuera demonios de la vida de las personas. Entonces vemos la historia de cómo Jesús liberó al endemoniado de Gadara, ¿cierto? Y entonces ahora viene el capítulo 9, donde vemos que Cristo tiene poder para destruir lo que hizo miserable la vida humana
que había sido diseñada para dar otro resultado, ¿cierto? Al multiplicar y administrar la tierra, ese había sido el mandato. Entonces podemos ver en Mateo, lo que relata Mateo, que Jesús no solamente puede sanar enfermedades incurables e irreversibles del cuerpo, no solo puede hacer posible que los fenómenos climáticos se calmen como lo hizo al cruzar el lago, ¿cierto?, en esa barca. No solo puede hacer que las fuerzas malignas sobrenaturales se sometan a su autoridad, como lo hizo con el endemoniado o los endemoniados, ¿cierto?, de Gadara, porque en una versión, en uno de los sinópticos dice que eran 2 y en otro dice que era 1, pero en realidad no es lo relevante del tema, pero bueno, eso lo dejo para otra predicación. Pero sino que también Jesús tiene el poder y la autoridad para hacer el milagro más tremendo que se puede llegar a hacer y que nadie puede hacer, y es perdonar pecados. Diga esto, por favor, perdonar pecados. Nosotros podemos perdonar ofensas, pero solo Cristo puede perdonar el pecado que la humanidad lleva en su naturaleza caída, que todos tenemos, porque todos tenemos un pecado en nuestra naturaleza y Él solamente puede hacer que nuestra naturaleza sea cambiada al perdonar el pecado y limpiarnos de esa maldad como tendencia constante que tiene el ser humano. La historia que acabamos de leer nos dice que unos hombres llevaron a Jesús un paralítico, que lo llevaban en un cambuche, como en una especie de camilla, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados quedan perdonados. Y yo quiero ampliar un poquito más, Lucas especifica un poco más los relatos que están en los 3 evangelios, ¿cierto? El evangelio de Juan es un poco diferente, pero Mateo, Marcos y Lucas relatan las historias desde la óptica de cada uno, y eso nos permite tener un concepto total, ¿cierto?, de la situación, o más amplio. Y Lucas capítulo 5, versículos 18 y 19, dice: entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. O sea, yo quiero pedirle, por favor, así como Edgar está hablando, de tratar de enfocarnos y entender lo que dice la Biblia. Imagínese ese cuadro, imagínese esa situación, ¿cierto? Esta gente llega a ese lugar lleno de gente, atestado en una casa de personas necesitadas, no cabía más, y unos amigos escuchan, unos amigos quizá, o parientes, no especifica la Biblia bien, de este paralítico, y dice que Jesús está en una casa sanando enfermos. Entonces ellos deben de haberse puesto de acuerdo para llevar a este amigo que no podía caminar, que no podía valerse por sí solo para las cosas cotidianas, normales de la vida, y que estaba pegado y que estaba confinado a pasar sus días sin poder caminar, pegado a una cama, a una camilla de por vida, postrado. Y Jesús seguramente cuando ellos llegan estaban sanando y estaba enseñando sobre su reino a la gente, y el lugar estaba full, ¿cierto? No cabía ni un suspiro, no entraba nada, estaba lleno, total. Y cualquier persona que pueda llegar a un lugar así, al ver semejante panorama, hubieran dicho, bueno muchachos, miren, esto es imposible, no hay lugar, y la gente no va a ceder un espacio, porque no creo que haya nadie que nos dé un lugar a nosotros. Porque la mayoría de las personas que habían concurrido ahí tenían grandes necesidades. Había enfermos, seguramente habían endemoniados y gente desesperanzada que no estaba en capacidad de ceder un lugar a nadie, porque seguramente llegaron ahí muchos como último recurso, no tenía oportunidad de que nadie pueda hacer nada. Y sería tan grande lo que sucedía en cada persona que, como dije recién, nadie estaría dispuesto a ver por la necesidad del otro. Y que generalmente me doy cuenta de que Dios a veces permite que sucedan cosas a un nivel global o a un nivel general, donde llegará un momento que cada uno estará tan ocupado de lo suyo que no podrá ver por lo del otro.
De hecho, la sociedad en que vivimos se mueve en un individualismo muy grande y cada vez peor, ¿cierto? Donde todo el mundo está mirando a ver cómo puede hacer para salvarse de lo que viene, porque es general, entonces no tiene tiempo ni tiene espacio en su mente ni en su vida como para ver por el otro. Y eso es lo que usted está viendo con la corrupción que hay en algunos países con el tema de las vacunas, ¿cierto? ¿Cierto? Que todo el mundo corre a vacunarse primero, sin importar, dicen unas cosas tremendas, políticamente correctas, pero después en los hechos, seguramente en la mente pensará, si no me vacuno me muero, preferiría que se muera el otro y no yo, ¿cierto? Entonces, me imagino esa situación, ¿cierto? Pero esta gente que llevó a su amigo paralítico necesitaba entrar al lugar, necesitaba abrirse camino, necesitaba moverse y llegar a Jesús. Diga esto, por favor, necesitaban llegar a Jesús. Entonces lo llevaron en ese cambuche, pero cuando llegan ven que la cosa no estaba nada fácil. Lucas capítulo 5, 18, la parte B y el versículo 19 dice que procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron, dice, a causa de la multitud. O sea, cualquiera hubiera dicho, ¿cierto? Vamos, no, mira muchachos, no hay lugar, ¿por qué no se anotaron antes? Se hubieran inscrito antes, ¿cierto? Siempre dejan todo para último momento. Todo. No, pastor no puede venir, lo que pasa es que me fui a entrar, entonces no hay derecho, mire lo que pasa, yo me voy a anotar y ya había el lugar, ¿cierto? Anotate para la primera, que hay siempre 10, 20, 30, 40 lugares, no, pero es muy duro, ¿viste? No aguanta, Catica, levantarme una hora antes, no, ¿viste? Yo tengo cosas que hacer. Entonces, cualquiera hubiera dicho, vámonos de este lugar, no hay lugar, pero parece que en el grupo había, como hay en todos los grupos, siempre hay alguien que tiene ideas raras. No sé si usted es uno de esos o conoce a alguno de su elenco, de su grupo. Cierto, siempre hay un loco, siempre hay un raro, siempre hay uno que tiene unas ideas que uno lo mira como diciendo, qué cosas raras que dice, ¿no? Yo conozco varios acá de ese talante, ¿cierto? En los músicos tenemos uno en común que no lo voy a nombrar porque seguro los músicos se van a reír. Siempre tienen algo raro, ¿cierto? Siempre dicen alguna cosa diferente. Y hay otros grupos, hay otra gente. Pero hay algo tremendo en esa gente donde nadie le presta atención, quizás donde parezca que pase desapercibido, pero para Dios no. Y generalmente son personas que Dios usa de una manera tremenda, que traen a las personas a los pies de Cristo, que son esos locos que parecen insignificantes, pero que hacen muchísimo más de lo que puede hacer aún gente en los ministerios, que le comparte a las personas, que trae personas necesitadas. Y nosotros valoramos mucho en el liderazgo como pastores esa clase de gente. Y que hoy están entre nosotros y uno lo ve por años y siguieron firmes. Y cuando llegaron a la iglesia uno decía, no, pero este loco, ¿quién puede hacer algo por este? Pero Dios puede hacer algo. No solo puede hacer algo, sino que Dios utiliza esa clase de locos. ¿Cierto? Entonces había uno que no se resignaba, seguramente, y tuvo una idea rara. Tuvo una iniciativa, porque no se resignaba que su amigo no pudiera encontrarse ese día con Jesús. Entonces, seguramente era esa clase de gente que tiene ideas tan locas que desafían las situaciones, diciendo, pero igual vamos a hacerlo, no importa lo que pase, igual vamos a hacerlo. Yo tengo amigos que así, ¿cierto? Que pasan por situaciones, que tienen iniciativa, que emprenden negocios, que emprenden algo. Y yo digo, este loco, ¿cómo hace esas cosas? Y descansan, ¿no? Y yo vivo colgado del techo porque quizá tengo que juntar para llegar a fin de mes o alguna circunstancia y a veces los miro y digo, ¿cuánto Dios me enseña a través de ellos? ¿Cierto? Entonces, esa clase de locos desafían situaciones y dicen, igual vamos a hacerlo, aunque no se pueda. Y es esa clase de personas que ve con ojo diferente las situaciones. Es esa clase de loco o de loca, perdón, pero con el buen sentido de la palabra. Por favor, no me denuncie, ¿no? Interpréteme bien. Sí, esa clase de gente que sale del molde, ¿cierto? Y tiene la capacidad de ver más allá de lo que se ve con ojos físicos en la vida. Y son escasos, pero son esa clase de gente que las circunstancias no los acobardan ni los limitan. Porque ellos van más allá. Y están dispuestos a correr riesgos. Diga esto, por favor, correr riesgos. Y donde otros ven un obstáculo, ellos ven una oportunidad en la vida. Y a veces sale bien, a veces puede salir mal. Pero en esta ocasión valía la pena intentarlo porque un amigo estaba en necesidad. Y esta podía ser la oportunidad de salir del sufrimiento,
de ese sufrimiento de vivir una persona confinada a tener que pasar el resto de sus días en una cama, con humillación, con impotencia, dependiendo de otros para moverse en la vida. Parece que eso sería irreversible, pero quizá ahora esto podía llegar a cambiar por la idea de un loco del grupo que decidió salir del molde. Entonces, mientras todos estaban pensando seguramente en volver atrás, se levanta y dice, evaluando la situación, escuche esto, ¿y si hacemos un hueco en el techo? ¿Cómo? ¿Qué dice este? No existe. ¿Y si hacemos un hueco en el techo? Pero ¿cómo vos estás loco? ¿Cómo vas a romper el techo de la casa? Nos van a denunciar, vamos a tener un problema. Hagamos un hueco en el techo y pongamos, dice, una soga y lo bajamos y a ver, llamemos entre vos, a ver, Culebra, ayúdame, vení vos, cara de candado, no sé, ¿cierto? Veo que los amigos tienen apodo, ¿cierto? Entonces, vení acá, vamos a buscar un martillo. Trae el martillo, ese que usamos, decile a Cucho, el apartamentero, decile que traiga el martillo, el que usa. Entonces ahí va, te vienen con el martillo, ¿cierto? Y entonces seguramente le dice al otro, no sé, qué sé yo, a ver, Patecatre, vení para acá, ayúdame, ¿cierto? Trae la soga. Y a ver, Culebra, andá los de Casa Fruber y decirle que te ayuden, que te ayuden con unas tenazas, con algo. Y ayúdame con las tejas, vení para acá. Y de repente, estos locos suben al techo y empiezan, ¡pum! ¡Pum! La gente ahí toda buscando a Jesús y se empieza a escuchar un ruido, ¿cierto? Y mientras Jesús está hablando, se van escuchando, ¡pum! 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 Y comienza a caer polvo y unas piedritas. Dice, ¿qué está pasando acá? Y en la cabeza de la gente, dice, algo está pasando. Se viene el techo abajo y de repente se abre un hueco. Y en el techo, del techo comienzan a bajar en un cambuche a uno que no entiende nada. O sea, ¿puede imaginarse eso? ¿Cierto? Y desde arriba se escucha, ¡dele! ¡Pum! ¡Le dio! ¿Cierto? Y aparece delante de Jesús un paralítico, bajado por unos locos que querían ver al Señor. Y cuando pienso en esto, me digo, ¿cuántas veces en mi vida puede haber estado a las puertas de un milagro? ¿Cuántas veces tengo la oportunidad de estar a los pies de Cristo, pero las circunstancias me hacen volver atrás y decir, no podemos entrar? Y digo, no se puede. O en otro momento me vuelvo atrás y digo, no, porque esto a mí no me funciona. Y ahora me llevó a pensar esto porque uno a veces ve y escucha que la gente se limita a estar en la casa del Señor, en su presencia, porque dice, no, yo lo veo difícil porque ahí no se puede parquear. No voy a la iglesia porque hoy está la maratón y cierran las 70. No tengo ganas de buscar llegar por otro lado. No. Se me hizo tarde y aparte a mí no me gusta leer, ahí leen mucho la Biblia, entonces ahí no pasan cosas muy sobresalientes, ¿cierto? Estoy sin carro, no voy ni loco, y en el metro ni a bala, menos como está todo hoy, no papito, no soy capaz, mejo. Otra limitante para los paisas, llueve. ¡Qué invierno! Llueve. Hoy no me congrego porque quedé encontrarme con los compañeros del club Los Mimosos de Antioquia. No puedo ir. Juega mi equipo preferido. Pero cuando están en problemas, piden oración, dicen, Señor, necesito un milagro. Aunque los justificativos que ponemos muchas veces no son lógicos, o son lógicos, mejor dicho, desde el punto de vista humano, pero no debería ser ese tipo de cosas impedimentos para acercarnos a Cristo. Si Él es la prioridad de nuestras vidas, cualquier obstáculo puede ser removido por la fe y Él va a premiar esa actitud. Yo voy a contarles algo porque éramos muy nuevitos en el Evangelio y en realidad no eran méritos de uno porque en realidad
Dios hizo eso. Éramos nosotros, Natán recién nacido, era un bebé de meses. Y en Argentina había comenzado el grupo de oración, ¿cierto? De la iglesia donde habíamos nacido en el Señor. Y Casa sobre la Roca había empezado en Argentina. Y los pastores que eran de esa clase de personajes, ¿cierto? Pastor que Dios puso a mi lado, que nos llevó a caminar por la fe. Dijeron, bueno, ustedes van a ir a un grupo de oración. Jorge y Patri van a un grupo de oración, van a ir a la casa de una familia, y otros éramos nuevitos nosotros. ¿Qué? Ustedes van a... Y no teníamos... Mire, pasamos un momento tan difícil que los pobres nos decían, ahí vienen los pobres, ¿cierto? Estábamos en un momento, no teníamos nada, no teníamos para viajar, pero teníamos que ir al grupo de oración, a la casa de Don Coco y su familia, una familia uruguaya, numerosa. Y dijimos, ¿qué hacemos? Era Pascua, perdón, estaba llegando la Pascua. Era el domingo de Pascua, ¿cierto? Y dijimos, vamos a ir igual, dijo Patri. Pero ¿cómo no? Agarramos el carrito del niño y empezamos a caminar. Salimos 2 horas antes. Y empezamos a caminar. En Buenos Aires empezamos a caminar todo derecho por una calle allá que se llama Juan B. Justo. Y recuerdo que ella decía, ¿cómo me gustaría, me dijo Patri, comer una rosca de Pascua? Es una rosca que se hace allá con crema y todo se come para Pascua. Y yo decía, ay Patri, sí, el Señor proveerá, el Señor proveerá. Y caminábamos, y Natán, ¿cierto? Y íbamos, caminábamos. Y pasamos por una pizzería, ¿cierto? Si usted quiere hacerme un buen regalo, no me regale un carro, regáleme una pizza, ¿cierto? Creo que es el mejor invento que se hizo alimenticio. Y olí, así me entró un olorcito de mozzarella pizza y dije, ¡ah, Patri, pizza! Y después digo, Señor proveerá, dijo, Señor proveerá. Seguimos caminando, llegamos a la casa de Don Coco, compartimos dentro de lo poquito que sabíamos nosotros del Evangelio, éramos relativamente muy nuevitos, y estábamos compartiendo y todo. Entonces llega la hija de Don Coco, llega en ese momento y dice, mirá lo que me regalaron en el trabajo, papá, ponele a los chicos 2 roscas de Pascua, hagan un café. Y mi esposa comía y me decía, Dios proveyó, y yo miraba, comía. Cuando estábamos terminando, Don Coco dice, a ver, nena, sí, llamen a la pizzería, por favor, traigan unas pizzas para que los chicos puedan comer. Y cuando yo dije, wow, nos sentamos y cuando me servían la pizza le decía a mi Dios proveyó. Nos teníamos que volver, había que volver caminando. Pero, ¿sabe? Este hombre no sé qué hizo, algo Dios hizo en su corazón. Y dijo, ¿sabes qué? Por favor, llamen un taxi y que se vayan los chicos en taxi con ese bebé. No puede andar por la calle a esta hora y Artania, ¿cierto? Y pudimos ver la mano de Dios en algo tan raro que quizá para muchos no tenga importancia. Pero en ese momento vimos el milagro de Dios en nuestra vida. Así como vimos otras cosas después con el tiempo, mucho más profundas. Sanidades, provisión inesperada o provisión que llega de un lugar donde nadie podía pensar, o del loco ese que nadie pensó que podía ser usado por Dios. Y yo me imagino cuántas oportunidades puede haber dejado pasar mi vida y podía estar frente a un milagro del Señor, pero me volví para atrás. Pero también me hago esta pregunta, ¿qué estaría pasando por la mente del paralítico cuando lo iban bajando por el techo? ¿Se imagina? ¿Qué pueda pasar si por lo menos esa persona seguramente tendría la condición de relacionarse, de hablar bien, ¿cierto? De estar, o por lo menos entender qué pasaba. Y de repente ve que lo suben ahí, lo bajan por un techo y está en el aire y parece que, ¿qué está pasando? ¿Qué me están haciendo? Ese hombre ahora tenía que enfrentar a una multitud de gente y estar frente a Jesús. Y ese hombre ahora no solo tenía que lidiar con esa enfermedad, con esa parálisis que no le permitía funcionar igual que los demás. Seguramente estaba sintiendo algo muy difícil
porque ahora ese hombre ignorado, que donde la gente quizá le pasaría por al lado, algunos le tirarían una moneda o lo tendrían ahí, no sé si mendigaría o no, la Biblia no especifica, pero una persona que pasaba totalmente desapercibida para la sociedad, ahora estaba frente a la multitud y todas las miradas estaban puestas sobre él. Y estaba siendo expuesto públicamente. Y además había otro estigma muy duro que llevaba esta persona sobre su vida, que por la cultura, de cómo pensaba en ese tiempo. Porque si esta persona estaba enferma, con semejante enfermedad, la gente pensaba, la religiosidad decía que debe ser que hizo algo muy malo en su vida o viene de una familia maldecida por el pecado. Sus padres tienen que haber sido gente que ha hecho mucho daño o él mismo. En una ocasión, mira, le pregunta Jesús a sus discípulos, Juan capítulo 9, versículo 2, le dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús les contesta, no fue así, es solamente para que las obras de mi Padre se manifiesten, ¿cierto? En Él, para que puedan ver que yo soy Dios, ¿cierto? Para que vean que yo soy el mismo Salvador. Pero mire, ahora que este hombre, ante el asombro de todos, queda enfrente de Jesús, queda expuesto a toda esa multitud. No solo expone su enfermedad y su falencia, sino también algo tan doloroso como exponerse a una multitud que está dudando de su reputación. Porque este hombre llevaba puesto sobre sus hombros ese estigma, ¿cierto? Y claro, este tiene que ser de tal o cual familia. ¿Cómo puede haber un milagro para esto? ¿Cómo le va a pasarle a este algo bueno? Si te acordás, ¿no viste cómo son sus padres? ¿No viste lo que hizo la familia? ¿Cómo ahora este se la viene a dar de santito? No sé si me alcanza a entender lo que quiero tratar de explicar, porque hay momentos y circunstancias donde podemos llegar en la vida frente a Jesús como este hombre, detenidos, paralizados. No somos capaces de movernos, no avanzamos, no podemos, y la humillación y la vergüenza por lo que puedan llegar a decir de nosotros nos puede llegar a hacer que el qué dirán se vuelva muy fuerte. ¿Qué pasaría si se enteran lo que hice, ¿cierto? De lo que me pasa, de dónde vengo, quién soy, qué vergüenza, qué humillación. Esa es la condición de mucha gente también que tiene mucho temor de acercarse al Señor, de acercarse a las cosas de Dios, porque creen que son tan malos en la vida que Dios no es capaz de perdonar lo que puedan haber hecho o de dónde provienen. Entonces muchos de nosotros podemos llevar un estigma en nuestra vida que no nos permite vivir en libertad. Porque el enemigo quiere decirte que siempre va a tratar de hacer que desistas, tratar de humillarte para que te sientas avergonzado, avergonzada con comentarios, con opiniones. Pero es en los momentos de adversidad cuando más nos tenemos que acercar a Él y no desmayar, no abandonar, porque en las adversidades es cuando nosotros tenemos que activar nuestra fe. Y cuando nuestra fe se activa, la mano del Señor se mueve y los milagros del Señor se producen. Tampoco debemos caer en el error de alejarnos de aquellos que velan por nosotros. No puedes dejar que el orgullo o la vergüenza te hagan esconder. Tenés que entender que esas palabras que muchas veces usás para justificar un pecado o encubrirlo o presumir humildad, tenés que entender que son ciertas, ¿cierto? Con frases que decimos populares como, y bueno, es que no soy perfecto, es que no soy perfecta, ¿cierto? Y entender que es más que una frase que podamos decir popular o evangélica para justificarnos, porque esa es una gran verdad que tenemos que asumir. No somos perfectos, por eso necesitamos vivir pegados a Él. Pablo dijo a los Corintios, 2 Corintios 12, 9, 10. Pablo dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si te das cuenta que eres falente en algún área de tu vida, debes aprender a aceptar que Dios es quien se glorifica en tus debilidades. No trates de ocultar nada, iglesia amada.
Acepta tu condición, pero nunca trates de mostrar algo que no es real en tu vida, ni te justifiques. Es ahí donde tienes que buscar la manera de acercarte al que es perfecto. También Dios puso algunas personas cerca para que aprendamos a cuidarnos unos a otros, para que llevemos las cargas unos con los otros. Los hermanos en Cristo tenemos que aprender a ser amigos y hablar la verdad en amor, pero hablar la verdad. No ser compinches para solo estar cuando todo va bien y presumir. Salomón dijo en su libro Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, en la parte A dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete. Quiere decir que somos más útiles en momentos de aflicción que en momentos de festejo en la vida. Y todos tenemos momentos difíciles. Todos. No hay nadie que se salve de esto. Tenemos momentos difíciles en la familia, momentos difíciles en el trabajo. Aquellos que servimos a Dios tenemos momentos muy difíciles en el ministerio. Pero los verdaderos amigos y hermanos en Cristo son los que son capaces de subir a una azotea y romper el techo si es necesario para acercarte al Salvador. Esos hombres se encargaron de cuidar a su amigo. No pensaron como los demás. Y lo primero que Jesús le dice no es que sea sano de la enfermedad de su cuerpo. Dice el versículo 2 que leímos al principio, al ver la fe de ellos, al ver de lo que eran capaces de hacer ellos para ayudar a su amigo, a pesar de la situación, a pesar de las opiniones que tuviera la gente sobre ese amigo, a pesar de todo lo que se pudiera apreciar de la circunstancia, ellos no retrocedieron, rompieron el techo y se esforzaron. Y entonces Jesús, que va más allá de todo, dice la palabra que Jesús dijo, al ver la fe de ellos, no los sana solo de su enfermedad física. Jesús va más allá porque solo Él puede hacer algo que solo Dios puede hacer. Y lo sana de la enfermedad del alma. Diciendo Mateo capítulo 9, versículo 2, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, mire en el versículo 3 al 7 de Mateo 9, por eso Mateo relata estos hechos, contrastando y dejando muy en claro que Jesús es Dios y mirando y poniendo y exponiendo cómo pensaban aquellos que rechazaban al Mesías. Y dice, algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, le dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y fue a su casa, y al ver esto la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los hombres. Había algo mucho más doloroso en la vida de este hombre que no se puede ver con ojos físicos y que solo Dios puede ver. Su problema no era tanto su cuerpo, porque su cuerpo un día se iría a terminar. Pero lo que realmente necesitaba este hombre era una sanidad del alma, como lo necesitamos todos. El pecado nos ha enfermado el alma, el pecado nos ha humillado, el pecado nos arruina, el pecado destruye las relaciones con las personas, el pecado nos aleja de las personas que un día amamos, el pecado no permite perdonar para volver a comenzar. El pecado nos aleja del propósito de Dios para nuestras vidas y nos confina a una segunda muerte que es una eternidad sin Dios, como predicaba anteriormente el predicador. Hay un enfoque que se le da a la vida en cómo conseguir vivir en esta tierra con salud, con dinero y con amor. Los mensajes desde muchos púlpitos enfatizan sobremanera en descubrir y dar a conocer los secretos que abren la llave para vivir como nos gusta. Gran cantidad de hijos de Dios viven en muchos casos debilitados, en su crecimiento espiritual por solo tener expectativas terrenales. Algunos están más pendientes de cómo hacer para conseguir cubrir las necesidades terrenales y hablan todo el tiempo de milagros, de riquezas, y aquellos que no logran alcanzar esas metas, entonces son culpados de no tener fe.
Entonces muchos dicen, no, pero ahí no hay sanidades, ahí no tienen el día de milagros, ahí no hacen esto, no hacen aquello. Para muchos es más importante todo eso que la sanidad del alma y ser rescatado de una muerte eterna, de un infierno, de un Hades, de un Gena, de un lugar eterno, de condenación eterna, donde será el rechinar de dientes, donde será algo terrible. Para mucha gente todavía la vida cristiana tiene que ver solamente con algo terrenal. Salud, dinero y amor. Entonces la gente que no alcanza eso, para muchos que predican un falso evangelio, los llenan de culpas y de dolor porque los llevan a vivir una vida frustrada, engañados por esos falsos maestros que vienen a decir cosas terrenales disfrazadas de espirituales. Y hacen caer a muchos privándole a la gente de la verdadera sanidad que Jesús vino a dar a este mundo. Tus pecados te son perdonados. Ese es el principal motivo por el cual Jesucristo vino a este mundo. Por haber personas que hagan milagros, por haber personas que hagan sanidades, y eso está muy bien. Pero no hay nadie que tenga lo que Jesucristo tiene, perdonar el pecado. No hay nadie que lo pueda hacer. No hay religión, no hay movimiento, no hay pensamiento, no hay corriente que pueda hacer eso. El poder para perdonar pecados y devolvernos la vida y el propósito eterno para el cual fuimos creados solamente está en la persona de Cristo. Toda una eternidad con nuestro Creador por siempre y para siempre. Por eso cuando estés frente a una persona enferma, no ores solamente para que sea sanada de su enfermedad. Entiende que lo más importante para esa persona es poder predicarle para que pueda recibir la sanidad de su alma y sus pecados puedan ser perdonados y recibir la vida eterna. Porque quizá en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios no esté que esa persona se sane físicamente. Quizá Dios permite eso, aunque es difícil de comprender, porque algo está haciendo en su vida y en la vida de los que le rodean. Y quizá no sea falta de fe tuya, no tuviste fe, por eso no se sanó. La voluntad de Dios es absoluta, Dios es el que decide. Pero esa tiene que ser una oportunidad para que tú puedas llevar a esa persona a recibir la vida eterna. Porque muchas personas a veces llegan a una congregación para ver si son sanadas de algún azote físico y no pasa nada y se van. Porque lo que están buscando es que le solucionen el problema inmediato. Nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser astutos, tenemos que ser entendidos para saber de que lo que realmente esa persona necesita, a pesar de su flagelo y del dolor que puede estar llevando, necesita conocer a Cristo y recibir el perdón de Dios. Conozco infinidad de gente que después de haber conocido a Cristo en una situación de vida o muerte, le dan gracias a Dios por esa enfermedad que lo llevó a los pies del Maestro y por esa circunstancia por la que debió pasar. Hace un par de años falleció Lady, ¿se acuerdan de Lady? Y todos la íbamos a ver a Lady, una joven tremenda, increíble. Vivió el azote del cáncer en su vida. Iba pasando el tiempo y yo he visto el proceso en todo ese tiempo y recordamos mucho de los que hemos estado junto a ella, cómo se fue con el Señor. Y recuerdo un par de días, los médicos nos explicaban cómo todavía podía estar con vida. Y ella le predicaba a las enfermeras, le predicaba a los médicos. Y el día que ya sabíamos que sería muy probable que de ese día no pasara, la vamos a ver y ella me dice, pastor, qué alegría, calle de oro, mar de cristal, me decía. ¿Cuándo voy a poder? Qué hermoso. ¿Y sabe qué, pastor? Usted tiene que sentir envidia de mí, me dijo, porque yo me voy antes, me dijo. Y yo quedé así, y le abrazaba. Digo, ¿cuánto tenemos que aprender? Por eso cuando esté frente a una persona en esa circunstancia, no ore solamente para que sea sana de su enfermedad. Dios lo puede hacer. Por eso Jesús dijo, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Toma tu lecho y anda. Porque una persona que tiene a Cristo en su corazón podrá tener muchos problemas en este mundo. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Por eso voy a pedir
Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Y al ver la fe de ellos, una mañana ya viviendo aquí en Colombia, vivíamos en Bogotá, el Señor nos permitió componer música, ¿cierto? Y bueno, esa es una de las razones por las cuales Dios usó para traernos aquí y comenzar, Señor, esta obra, ¿cierto? Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué se te ocurrió a mí llamarme y traerme de tan lejos? ¿Por qué nosotros? O sea, y le pregunté al Señor, yo quisiera saber una vez más, Señor, si realmente tú puedes contar con mi corazón, si puedes usarme, si puedes ver en mi corazón a alguien confiable al cual puedes usar. Y agarré mi guitarra ahí, ¿cierto? Y empecé a tocar y le empecé a decir al Señor unas palabras que se convirtió en un canto, en mi vida, en oración. Y yo quisiera compartirla contigo en este momento, ¿cierto? Algunos la conocen, a veces hemos compartido cuando era director de alabanza. Pero le dije estas palabras orando al Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Quisiera preguntarte una vez más. Si con mi corazón hoy tú puedes contar, es más que una emoción, es una decisión. Mi vida solo quiere agradarte. Quisiera preguntar solo una vez más, si con mi corazón puedes contar. Quisiera preguntar solo una vez más, si con mi corazón Jesús, 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 Jesús. Cántele usted y dígaselo a Él. Si con mi corazón hoy tú puedes contar, es más que una decisión. Mi vida solo quiere agradarte. Quisiera preguntar solo una vez más, si con mi corazón puedes contar. Quisiera preguntar solo si hoy mi corazón es una habitación agradable para ti. Oh, quisiera preguntar solo una vez más, si con mi corazón puedes contar. Señor, te damos gracias por este tiempo tan especial que nos regalas en este día, donde podemos declarar tu grandeza y exaltar tus maravillas.
Señor, que nuestros corazones puedan ser habitaciones donde tú puedas morar y sentarte en el trono para poder dirigir y decidir nuestras vidas y así poder seguir nuestro camino, que es de bendición, de vida eterna, de victoria. Y Señor, el fracaso y toda la amargura y el dolor queden sepultados, así como el pecado en el fondo del mar, y nuestras vidas resplandezcan como luminares en medio de una generación que necesita de ti. Gracias por este tiempo, bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga. Gracias por este momento. Voy a darle un aplauso a Cristo. Iglesia, esperamos este tiempo haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Queremos honrarles y darle gracias a Dios por cada una de sus vidas, por cada hogar, cada familia, cada valiente, cada hombre, cada mujer que ha estado ahí detrás, sembrando y apoyando y haciendo posible que como iglesia abracemos el llamado y podamos seguir extendiendo el mensaje de Jesús, las buenas noticias del Evangelio a cada rincón. Quiero animarte e invitarte a que perseveres, a que sigamos juntos. Estos han sido tiempos de prueba, pero tiempos necesarios, porque hemos podido ver y asimismo podremos seguir comprobando que hay un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Te animamos a que perseveres, a que sigas, a que sigamos juntos adelante abrazando el llamado y la misión que Dios nos ha hecho. Dios te bendiga.